Teleimpacto, lo que necesitas saber. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República, es hablarlo por la española Anita, y Agenda Nacional tendrá necesariamente que ocuparse hoy estrictamente del discurso del presidente de la República en la Asamblea Nacional. Habíamos dicho que hoy vamos a leer la segunda carta a su santidad el Papa Francisco, pero necesariamente tenemos que dedicarle el programa de hoy a la crítica que le tenemos a ese discurso, y no solamente al presidente, sino a los que critican al presidente. Yo voy a seguir como guión la publicación del Nacional, puesto que el periódico le dedicó todo su ejemplar de ayer al discurso. Pero tengo que comenzar necesariamente, no en lo que dijo el presidente Danilo Medina, sino en lo que no dijo. Yo estoy seguro que ustedes recuerdan que hace exactamente un año, o por lo menos para el día sábado, o sea, el 27 de febrero del 2015, el aplauso que cosechó Danilo Medina en la Asamblea Nacional fue cuando dijo que no se iba a prorrogar la acción de repatriación de todos los que no fueran calificados en la regularización de nacionales extranjeros, fundamentalmente los haitianos que han invadido el país. Entonces pues cosechó un gran aplauso. Excúsenme. Se notó la mano maestra del asesor político y de campaña que ahora está preso allá en Brasil, en la forma en que se sacó provecho de un mérito ajeno para que el presidente cosechara aplauso. Y me refiero a la recuperación del patrimonio del Estado en Bahía de las Águilas. Ese fraude que debería tener mucha gente en la cárcel ya a esta altura. Y no ha sido así, porque en esa corrupción ha estado en medio el factor de la política. Porque en esta democracia que nos hemos dado entre nosotros, llamándole así, lo que hay es lo que los venezolanos llamaron hace ya muchos años, entre adecos y copellanos, la conchupancia. Lo que pasa es que ahora se llama el gobierno compartido. El gobierno que comparte ¿qué? Comparte la corrupción. Pero esa corrupción no solamente está en el gobierno, está en los partidos de la oposición, que muchos de ellos son oposición de apariencia y son un poco más de lo mismo, es decir, entreguismo. Y esa es la razón por la cual se hace provecho de situaciones emocionales, como lógicamente produjo el referirse al esfuerzo
que hizo Vicky Lora, la doctora Iglesias, Lora Iglesias, porque ella tuvo en la lucha por la recuperación de ese patrimonio del Estado simplemente una manifestación de su carácter que se había manifestado de otra manera y a lo cual no se refirió el presidente, que fue guerrillera del 14. Entonces, sus hijas que estaban allí, desde luego, recibieron el emocionado homenaje a su madre, al esfuerzo de su madre, para ser coherente con ella misma, que no iba a estar en un cargo público y permitir que por su mano pasara un robo a la nación y no hacer nada. Pero eso se hace cuando usted tiene vergüenza, cuando usted se respeta a usted mismo. Y por eso hay personas que se ganan el respeto de los demás porque comienzan respetándose ellos a sí mismos y no hacen vagabunderías. Entonces decir una cosa y hacer otra es faltarse el respeto a uno mismo. El presidente de la República, que el año pasado se le olvidó que esta nación nació bajo el lema de Dios, Patria y Libertad, y dijo que había nacido bajo el lema de libertad, unión y solidaridad. Yo dije, es una vergüenza. Debió darle vergüenza, debió caérsele la cara. Al olvidarse simplemente de lo que era esencial, conocer a todo dominicano el lema de Dios, Patria y Libertad. Tiene usted que sentirse muy lejos de eso. Y me lucía como un extremo de la hipocresía cada vez que él, a lo largo de su discurso, se refirió a los patriotas, cuando usted está enterrando a la nación. Del tema fundamental que él omitió está lo concerniente a la regularización y repatriación. Él incumplió con la ley, incumplió con la Constitución, incumplió con su propia palabra hecha hace un año y ahora mismo por 2 días. La pregunta es qué fue lo que nosotros hicimos con todo el dinero que se dice que costó esa respuesta que se le daba a un problema que tenía una sola, que era cumplir con lo que se había pactado en 1938 y 1939 en Washington primero y en Puerto Príncipe después, que era el respeto a la soberanía de cada país. Eso es lo que está ahí en esos instrumentos de ley internacional convertida en ley dominicana y por tanto en una doble obligación al gobierno dominicano y al presidente que está en turno de cumplir eso. Bueno, pues dice este gobierno que se gastó 2.000 millones en preparar la repatriación después de una tortuosa regularización de los inmigrantes ilegales e indocumentados de Haití. La pregunta es ¿dónde está ese dinero? De modo que, comenzando por ahí, vamos a reclamarle a la Cámara de Cuentas que le haga una auditoría económica al Ministerio de Interior para ver qué hizo con los 2.000 millones. Segundo, hay que hacer una auditoría al registro. ¿Por qué? Porque ya hay informaciones de sobra de las falsificaciones que se están haciendo de documentos aquí y en Haití.
y me van a decir que nosotros estamos haciendo un trabajo bien hecho ahí en el registro del Ministerio del Interior. Porque si estaba tan bien hecho, ¿cómo es que no se ha procedido entonces en consecuencia? Porque se ha tenido que violar las disposiciones que el mismo gobierno hizo. Hay un aspecto sobre el asunto de los inmigrantes haitianos que yo quiero también tocar. Y es porque la prensa trae un comentario y se ven avances en regularización de inmigrantes. Se ha avanzado en el proceso de regularización de la mano de obra ilegal en el sector de la construcción, dijo el encargado del Departamento Administrativo y Financiero del Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, FOSPETCONS, José Félix Francisco. Él mismo dice que es una mano de obra ilegal, pero es ilegal desde el punto de vista de que están aquí de manera ilegal. Pero le están dando acceso al fondo, Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. Y yo digo, ¿y dónde está la violación al Código de Trabajo, al Código Laboral? ¿Qué derecho tienen esa gente de tener acceso al fondo de pensiones si están violando no solamente lo concerniente a la legislación de migración, sino lo concerniente a la labor que realizan violando el Código de Trabajo, al cual no tienen derecho? Pero tenemos un gobierno que eso le importa, porque el presidente lo dijo en La Habana, en ese discurso que le aplaudieron tanto. Bueno, en ese discurso, donde él dijo que no iba a dejarse aplastar, no importa el tamaño de quien sea el interlocutor de él, pero él dijo que aquí se miraba para otro lado mientras se violaba el Código de Trabajo para darle trabajo a los haitianos. Y un presidente puede enorgullecerse de que se viole la ley y que él lo sepa y que además se enorgullezca de ello. Bueno, ese es el retrato que el mismo presidente se da de sí mismo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos a seguir. Vamos entonces, hecha esa observación sobre una violación sobre otra violación y de un despojo a los dominicanos sobre otro despojo. Es decir, no solamente se les despoja de la apertura de una oportunidad de trabajo en una construcción determinada, y si es del Estado, peor, que además se le dé acceso al fondo de pensión, en donde estoy seguro que hay muchos de los dominicanos que no están registrados. El otro tema que quiero tocar antes de pasar de revista a lo que dice el periódico nacional es a la parte de corrupción. El presidente no dijo ni media palabra del escándalo de Hoy-Soy. Y la otra pregunta que yo le tengo es la siguiente: ¿cómo es posible que no haya destituido a los funcionarios que a esta altura no hayan hecho su declaración de bienes? Porque la ley exige la destitución. Bueno, cuando usted no le quiere poner en el compromiso de dar una declaración de bienes a un funcionario, es porque tiene mucho que ocultar. Porque esa declaración de bienes se puso precisamente para eso, para detectar la corrupción. Entonces usted está cojeando en uno de los aspectos de donde se supone, dice, Danilo resalta lucha para acabar con la corrupción.
Así es como usted quiere acabar con la corrupción, apañando a los funcionarios corruptos. Vamos a pasar entonces una revista a los títulos que le dieron. Dice: Danilo Medina llama a no dejar miedo gane partida. Dijo que el gobierno se esfuerza en reducir la situación de inseguridad y la tasa de criminalidad. Pidió confianza y serenidad. Bueno, yo quiero que me explique qué serenidad se puede tener cuando este es el titular que nos trae la prensa de hoy. En 2 años se produjeron 64 linchamientos en el país. Expertos condenan estos hechos y lo atribuyen a desconfianza en justicia y en la Policía Nacional. Eso quiere decir que la gente, para no entregarse en manos de los delincuentes y ante una Policía Nacional que no sirve y una justicia podrida y corrompida, está tomando la justicia en sus manos. ¿Qué usted quiere que haga la gente? Que se entregue en manos de los criminales. Entonces, que ustedes oyeron que la policía dice que, de acuerdo con sus estadísticas, la criminalidad se reduce y que todo lo que la gente tiene no es más que percepción. O sea, no es realidad, ¿no? Es percepción. Cuando usted se le planta delante un delincuente armado con un arma de fuego que se supone que no debía estar en sus manos, pero que unos militares contrabandean por la frontera para vender, usted dice: no, quítese de ahí, usted es una percepción, usted no es una realidad. A ver si el delincuente le va a dejar ir con la excusa de que él no existe. Danilo dice: vivienda es una prioridad nacional. Yo le quiero decir lo siguiente: todo eso que se está construyendo para la Barquita tiene un gran signo de interrogación. ¿Con qué criterio se van a adjudicar esas viviendas a la gente que no tienen que caerse muertos? Que todos los días tiene una interrogante de con qué vamos a comer y van a tener con qué pagar esos apartamentos. ¿Con qué criterio entonces se le va a dar vivienda a esa gente que se está desalojando de una condición miseriosa y peligrosa en las márgenes del río? Pero es que su prioridad es otra, el orden de prioridades no comienza por esa vivienda. Claro que hay que desalojarlos de una condición que pone en peligro su vida, pero de ahí a usted comenzar a hacer construcciones que cuestan mucho dinero. Y yo quiero decirle que Joaquín Balaguer jugó a la demagogia con los multifamiliares. Pues usted sabe cuál fue el resultado de estar adjudicando los apartamentos así, en forma caprichosa. Que en todos los barrios donde construyó sus multifamiliares perdió las elecciones del PRD en el 78. ¿Por qué? Porque por cada privilegio que él daba, porque no hay suficiente vivienda, entonces adjudicaba una vivienda a una familia y quedaban 10 sin vivienda. Entonces esos 10 votaron en contra de él. Entonces, si el gobierno de Danilo Medina cree que va a cosechar electoralmente con eso, yo le sugiero que se vean el reflejo de la experiencia de Joaquín Balaguer. Medina señala éxito de su mandato en el área de la educación. ¿Cuál es el éxito? El 4%. El 4% es un invento de diálogo interamericano, una agencia extranjera
de dominación, que tiene representantes aquí, siempre los ha tenido, porque la dominación foránea, desde la época de la separación de Haití y el intento de independencia en 1844, estamos rodeados de traidores y de agentes extranjeros. Los traidores son dominicanos y los extranjeros, pues lógicamente son agentes extranjeros. Pero nosotros vivimos rodeados de agentes extranjeros y de traidores. Hay una cantidad de entidades que le llaman ONGs, o sea, organizaciones no gubernamentales. Esas organizaciones no gubernamentales, sin embargo, están pegadas, muchas de ellas, del presupuesto del gobierno. Se supone que son la expresión de una sociedad organizada para defender sus derechos o para buscar cómo mejorar las condiciones de vida de todos. Esos son supuestamente los objetivos de las ONGs. Bueno, pues yo quiero decirles que la primera vez que yo oí mencionar esas entidades fue con una persona llegada a mí que vivía y trabaja en los Estados Unidos, que me informó que estaba trabajando hace ya muchos años en algo que se iniciaba, que eran las NGOS, las NGOS. Y yo le pregunté, ¿y eso qué es? Non-Governmental Organizations, organizaciones no gubernamentales. Eso viene formado como parte de todo un programa de infiltrar los países en donde quiera que hay necesidades, supuestamente para darle un arma, un instrumento de superación y de lucha a los pueblos para sus reivindicaciones, y se usa para infiltrarnos. Y por eso hay tantas ONGs que no solamente están pegadas del presupuesto nacional, sino también del dinero extranjero. Y yo no tengo que forzarles mucho a ustedes la imaginación para que se pongan una serie de preguntas. ¿Quién paga tal, quién paga tal lote y a tal lote y a tal lote y a tal lote? Para que ustedes mismos se respondan. Todo eso lo pagan los USAID aquí en la República Dominicana. Quiere decir que cada vez que abren la boca, lo que están expresando el criterio de la infiltración necesaria a los intereses extranjeros de lo que ellos quieren que se haga en la República Dominicana, y supuestamente es el pueblo dominicano que habla. Y por eso nosotros no tenemos nada. ¿Por qué creen ustedes que tenemos ese Código Procesal Penal aquí? Recuerdo como ahora la protesta del entonces vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Rafael Luciano Pichardo, que dijo, eso es una imposición. Y el entonces presidente, Jorge Subero Ariza, dijo, no, eso no es una imposición. Ahí está la imposición, como está el 4%, porque eso es voluntad extranjera. Y por eso los delincuentes salen por la misma puerta por donde entraron, se devuelven por lo que llamaba el amigo Blanco Fernández, Ramón Andrés Blanco Fernández, que en Chile le decían las puertas revolventes, como esas que ponen en los edificios para controlar la entrada y salida, pero cuando usted se queda ahí en la puerta, la misma puerta lo vuelve a sacar. En Chile, que ahí tienen una legislación, porque también es la repetición de la misma que tenemos acá, un código procesal penal, que le han puesto las puertas revolventes, porque los delincuentes salen por la misma puerta que entran sin condena. Y no es una imposición. Y el pacto educativo es una imposición. Y se ha distorsionado hasta el punto que en lugar de estar atendiendo a lo que se enseña, lo que se está es construyendo. ¿Para qué? Para caer en la corrupción que llevó a un contratista a darse un tiro en las oficinas de los exores. Entonces esa es la nueva educación dominicana.
Bueno, si nos queremos engañar nosotros mismos, pues allá nosotros, pues yo creo que la mayor parte de los dominicanos somos suficientemente inteligentes para poder leer entre líneas, sobre todo cuando no está tan escondida la verdad. Pero vamos a seguir analizando la situación que nos quedó entonces leerle la carta al Papa Francisco. Se lo dedicaremos mañana, si Dios mediante. Les saludo a Paul Españolanita. Hasta luego.